Hola, aquí en La Primera Conciencia vamos a hablar sobre el sintoísmo. Hoy tenemos a un invitado y muy buen amigo colaborando con nosotros y hablando sobre el sintoísmo, un tema que me parece muy interesante y poco conocido en esta época tan moderna que nos ha tocado vivir. Y ahora, sin más dilación, os dejo con el monje no monje desde el templo no templo. En colaboración con La Primera Conciencia, un viejo y buen amigo, aquí está el monje no monje desde el templo no templo, para hablaros lo mejor posible sobre un tema, a mi parecer, interesante. Como veréis, tengo que leer porque no me acuerdo de memoria de todas estas cosas y son datos muy importantes, así que disculpadme, pero tengo aquí un teleprompter al lado para ir pasando manualmente, no tengo dinero para comprarlo más caro y espero que os guste. El sintoísmo es una religión de origen japonés basada en el culto a los kami, o espíritus de la naturaleza, y personalmente a mí me marcó positivamente en primera instancia en mi temprana adolescencia, donde empecé a interesarme por Japón, su cultura y tradiciones, y a posteriori en mi primer viaje a este maravilloso país en compañía del mencionado amigo en el 2008. Ahí se inició un cambio en mi interior que nos conduce a este momento presente. El término kami se refiere a lo que está por encima de la condición humana, o por encima del hombre, como queráis decirlo. Pero muchas veces es traducido como espíritu u Dios, o Dios. Pues todo lo que nos rodea está vivo, vibra y presenta una conexión de hermandad con la creación. El Shinto tiene 4 ramas que son Koshitsu Shinto, o Shinto de casa imperial, Jinja Shinto, santuario Shinto, Shuha Shinto, sectas Shinto, y Mizonku Shinto, o Shinto folclórico. Y están presentes tanto en la holografía como en la vida y los corazones de cada japonés. Bueno, y en mi caso también, aunque no sea japonés, pues marcó el rumbo de mi vida y tiene su lugar sagrado en mi hogar, en varias partes del hogar, de hecho. Uno de los símbolos que lo identifican es el tori, o portal. Normalmente suele ser de color rojo brillante y manufacturado en madera, y se encuentra en la entrada de los templos, indicado que estamos adentrándonos en la senda de los dioses. Así que debemos moderar nuestro carácter, nuestros pensamientos y dejar espacio para la iluminación, la paz y el contacto con la naturaleza. Hasta donde yo sé, que evidentemente no es mucho, pues no soy teólogo ni experto en la materia, esta religión politeísta es de las más antiguas conocidas por el hombre. Y no tengo claro que exista un documento donde se date concretamente su nacimiento, pero eso le otorga precisamente ese halo de misticismo que albergan las cosas maravillosas de la creación, y que no precisan ni de explicación ni de datación. Si tenéis información sobre este punto en concreto, por favor dejadla en los comentarios, porque me interesaría saber algo más al respecto, a pesar de que me he estado informando y ya te digo que no he encontrado exactamente el dato que mencione esa fecha concreta, pero bueno, puede existir, no lo descarto. Sin extendernos en profundidad, pues esto no es una cátedra teológica, diré que las bases de esta creencia están ligadas a lo más primario y profundo de la vinculación con la sociedad, algo que se ha perdido en muchos países actualmente: el vínculo con la naturaleza, con el campo que nos nutre, con los océanos, ríos, etc. En fin, con la presencia inmaterial e invisible de los ancestros, de la fuerza latente que hace que una semilla se convierta en un poderoso árbol. En base a estas creencias, a ese respeto por la naturaleza y por la madre tierra, por los seres vivos en general, que comparten la existencia con nosotros, hace que esta religión tenga un diálogo mudo con lo sagrado.
El sintoísmo es la segunda religión con más practicantes en Japón, siendo el budismo la primera de ellas. En cualquiera de sus vertientes, el budismo es el compañero perfecto para una mentalidad que da pie a una de las culturas y civilizaciones más respetuosas y perfectamente integradas entre tradición, modernidad y respeto por la naturaleza. Junto con estos valores, en torno a la naturaleza y a los ancestros, lo que más me atrajo fue que no existiera, tras esta religión, ningún fundador aparente, ningún texto sagrado restrictivo o normas que debas seguir a rajatabla para salvar tu alma. Tan solo debes prestar atención a unos preceptos que son más bien de gratitud por lo recibido que de ajuste moral por lo que estés haciendo. Creo que se entiende lo que quiero decir, espero que sea así. Sí que hay que tener como referencia un texto que es informativo más que un modelo a seguir. Se trata del libro Kojiki, una de las obras literarias más importantes y antiguas de Japón, hasta la actualidad. Este libro, sin duda, es el que describe mejor la cultura, los modales, la mitología, la historia propios del propio Japón tradicional. Un libro muy interesante a tener en bibliotecas si os gusta leer y aprender sobre Japón. Siendo totalmente honesto con vosotros, y pese a considerarme en mi corazón seguidor del sintoísmo e incondicional de la cultura japonesa, a día de hoy no paro de descubrir cosas tan interesantes como estas que os estoy comentando aquí, con las que podéis encontrar en mi canal de Instagram, @monje.satori, que os invito a visitar si queréis, si os parece correcto. Ahí tendréis vídeos y cosas puntuales, y perdón por la cuña promocional, pero bueno, venía al caso. Como digo, yo estoy aquí informándome y documentando para grabar este tipo de vídeos, y de esta forma hace que mi mente esté activa y recuerde y aprenda cosas al mismo tiempo. Así que es lo que os invito a que hagáis vosotros, y esto nos une a todos en este proceso de aprendizaje, de entretenimiento y de culturización, si me permitís la expresión. Como decía, este libro consta de 3 partes que son Kamitsumaki, o primer volumen, Nakatsumaki, o volumen medio, y Shimotsumaki, o segundo volumen. El primer libro narra el mito de la creación del archipiélago japonés y se centra en la historia de los dioses originarios que crearon el Japón, Izanami e Izanagi, así como también en las historias de los dioses nacidos de esos originarios. Si tenéis curiosidad, os invito a que indaguéis en esta mitología, que es tan extensa e interesante como lo pueda ser la grecolatina, o la nórdica. El volumen medio narra el comienzo de la era de los héroes y la historia japonesa desde el emperador Jimmu, quien conquistó el país entero y sentó las bases de la monarquía, hasta el 15º emperador Ojin. Esta es sin duda la parte más épica de este manuscrito. Si os encantan las historias de héroes y las historias de batallas y de conquistas y un montón de nombres larguísimos, este es vuestro libro, seguro. Cerrando el último apartado, se basa enteramente sobre la historia de Japón, desde su 16º emperador hasta el 33º emperador. Es una lectura muchísimo más densa y con menos toques de ese folclore que veíamos en los anteriores, pero bueno, está ahí y recoge la historia, que es a lo que va el libro. Como dato interesante, diré que en el sintoísmo existen más de 8 millones de dioses o kamis, pero la pareja primordial, como ya digo, es Izanami e Izanagi, quienes crearon el mundo haciendo de Japón el centro único y colocando en él un pilar que servía de eje entre el cielo y la tierra. Así que ríete tú del panteón helénico, de las andanzas de Zeus. Aquí es prácticamente imposible aprenderse todos esos nombres, esas historias vinculadas a ellos. Lo que os decía, una mitología muy, muy rica y tristemente muy desconocida en Europa, bueno, o por lo menos en España.
que normalmente en institutos y universidades será la grecolatina, como mucho la nórdica, algo de la egipcia, pero la japonesa está como más descuidada y es tan rica o más que las demás. Como digo, tenemos varios dioses. Están dioses meteorológicos, como Susano, dioses de los astros, encabezados por Amaterasu, la diosa del sol, y Tsuki-yomi, la deidad de la luna. Dioses de las aguas y las montañas, destacando entre ellos a Oyama Sumi, quien es el señor de las montañas. Dioses domésticos y silvestres, donde tengo a unos de mis preferidos, Inari, y a sus mensajeros, los kitsunes o zorros sagrados de varias colas. También hay dioses de los caminos y del fuego. Entre ellos destaca Ho Mubushi, ya que es la deidad que provoca y controla el fuego. Podría seguir, sí. ¿Voy a hacerlo? No. ¿Por qué? Porque no quiero aburrir a nadie. Y aparte, sería larguísimo el vídeo, que ya lo será. Así que, si queréis más información, ya sabéis dónde tenéis que buscar. En internet. Y además, entre nosotros, estoy leyendo y aprendiendo esto al mismo tiempo, pues solo conocía un par de dioses de toda esa enorme lista. Y soy sincero, o sea, podía tirarme aquí el farol, pero no. Conocía 2 o 3 dioses y listo. Así que si indagáis, comprobaréis gratamente que tienen un listado parecido en lo relativo al mundo sobrenatural en torno a fantasmas y espíritus. Y eso es fascinante, porque normalmente en España el término fantasma es fantasma, punto, o espectro, son sinónimos, pero en Japón tienen tropecientas mil categorías dependiendo de cómo haya muerto, de la edad, del género, del tipo de muerte, incluso se vincula ese tipo de espíritus a objetos. Es muy muy interesante y hay bastantes libros muy bien ilustrados que os recomiendo. Bueno, continuando con estas pinceladas sobre el sintoísmo, diré que presenta una gran variedad de rituales relacionados con 2 conceptos fundamentales, que son lo puro y lo impuro. Hasta ahí, fácil. Decir que hay 3 ritos principales: la abstención y la alusión de los elementos, generalmente practicado por los sacerdotes, donde se renuncia a lo material. Las deshonras accidentales, que es la oportunidad de los creyentes para pedir perdón por las equivocaciones y los errores. Y la descontaminación, una especie de purificación o limpieza, de aquellos actos que no corresponden o hacen bien a la moral de la persona, sobre todo cuando se desea presentar los respetos a la deidad pertinente. Aunque también existen ceremonias menores que incluyen desde danzas antiguas hasta ofrendas a los espíritus. Estos rituales se han expandido y diversificado, realizándose con muchas finalidades tanto en la vida cotidiana como en la secular. Y lo podéis encontrar, pues ya te digo, desde tu casa, en un templo en mitad del bosque, o incluso hay templos muy curiosos, muy pequeños, en zonas insospechadas de ciudades como Tokio, cerca de un parking, cerca de un centro comercial, en un callejón. Podéis encontrar pequeños templos o pequeños altares dedicados al Shinto y a sus deidades. Así que no tenéis excusa para no rezar si estáis en la zona, o incluso, por ejemplo, yo en casa tengo 2 altares, uno en la entrada y otro en la terraza, en los que yo hago mis ofrendas y enciendo mi incienso y hago mis oraciones. Eso no ocupa lugar y es todo más mental y de creencia que de lugar físico como una iglesia católica. Generalmente estos eventos y estas cosas están dirigidas por sacerdotes hombres y asistidos por las miko o servidoras de los templos Shinto en Japón, que son consideradas como chamanes o sacerdotisas. Habitualmente se emplean elementos como la sal, el arroz, el agua o las ramas de creyera en su versión o vertiente japónica, conocida como sakaki. En dichos rituales, para hacer frente a la impureza, se usan este tipo de elementos, como ya digo. Y para mostrar respeto y un enlace entre este mundo y el mundo espiritual, junto con el mundo de los ancestros, se presentan ofrendas en modestos altares que están normalmente libres de decoración, como por ejemplo se puede presentar comidas exquisitas, bebidas como sake o ornamentos estéticos
como pequeños espejos. Son detallitos que se suelen colocar. Los cánticos, las oraciones y la danza son herramientas de comunicación con las divinidades y pueden observarse con facilidad en dichas ceremonias. Se efectúan normalmente en una edificación conocida como Oden o Soden, que es la edificación más sagrada e importante dentro de un santuario shinto, pues en ellos reposa el objeto de veneración de ese rito en particular, lo que sería una representación, en cierto modo, de la figura del kami a los pies del altar, a quienes los sintoístas le entregan arroz con un envoltorio de papel en señal de respeto. Es importante destacar que en el Shinto o sintoísmo no tiene, como otras religiones, un servicio religioso semanal. Otra cosa que también me sedujo al no tener que ir obligatoriamente los domingos a misa, seguir ese proceso de confesarse, comulgar, etc. Así soy yo de raro, ¿qué le vamos a hacer? Los creyentes tienen la libertad de visitar los santuarios cuando lo deseen. Generalmente esto sucede el día 1 o el día 15 de cada mes, así como los días festivos cuando se desarrollan los ritos y festividades. Es común también rendir homenaje en el santuario cada mañana, cada cual a su ritmo. Eso es otra cosa muy buena, que esa flexibilidad que tiene, sin ningún tipo de parafernalia ni falsas muestras de fe, porque desde mi experiencia y desde el catolicismo hay más de una persona que los domingos es más santo que el Papa y entre diario su alma tiene trazas oscuras. Así que revisaos eso también, porque de nada sirven los golpes de fe y golpes de pecho si luego el resto de la semana no hacemos las cosas como Dios manda, nunca mejor dicho. Los ritos del sintoísmo suelen formar parte de festivales y celebraciones públicas que se realizan en diferentes localidades y que son conocidas normalmente como matsuris, siendo el principal tipo de celebración de esta religión y al mismo tiempo un poderoso aliciente para el turismo y que la gente visite el Japón y todas las prefecturas que tiene. Y visitar ese tipo de Japón, que se aleja de la zona tecnológica y de ese corte, llamémosle más friki, con respeto a los frikis, a mí personalmente me gusta muchísimo más. Ese Japón tradicional es el que más me atrae. Esos festivales son dignos de ver, de disfrutar y, si podéis, de fundiros con la población local. Cuanto más cerca estéis y más sintáis de cerca las vibraciones de la música, los olores, etc., mejor, más lo vais a disfrutar. Generalmente son organizados o patrocinados por algún santuario sintoísta o templos budistas también, aunque también pueden ser patrocinados por eventos no religiosos o seglares. Hay de todo. Los podéis encontrar en mayor o menor medida durante todo el año. Os invito a que consultéis en la oficina de turismo de Japón o os acerquéis a la embajada o consulado que tengáis más cercano y solicitáis información sin problemas, sin compromiso, pues son personas muy atentas y veréis que, sobre todo en los meses de verano, todo se inunda de color, de música, de aromas, de alimentos sabrosos. Es una locura para todos los sentidos. Os guste o no la religión, visitadlo si tenéis la oportunidad, porque eso os va a gustar, creedme. Los festivales y las festividades más relevantes e importantes cuentan con la participación de, llamémoslos, procesiones y desfiles de carrozas o palanquines, que están decorados con vivos colores y que suelen ser cargados o empujados por numerosas personas a través de las calles de la comunidad y que son conocidos como mikoshi o dashi. Como digo, presentan colores vivos y tonalidades normalmente doradas. Seguro que os harán sonreír, la verdad es que sí, y sacar más de una buena fotografía. Si no tenéis miedo escénico, incluso podéis animaros a seguir la coreografía a ritmo de los taikos o tambores japoneses y será una experiencia única que no olvidaréis. Pero si viajáis a Japón y tenéis en vuestra hoja de ruta la visita de templos o recintos sagrados,
cosa que aconsejo, tanto sean budistas como sintoístas, observaréis de cerca y os invito a que respetuosamente, imitéis en la medida de lo posible lo que veáis. Son rituales normalmente rápidos y cotidianos que nos ayudarán a purificarnos antes de dar ese paso al recinto sagrado. Estos rituales consisten en una limpieza tanto simbólica como física, centrados normalmente en manos y boca, previo al paso y al contacto con los kamis o deidades sintoístas. Por lo general, se lleva a cabo antes de ingresar, como digo, en el recinto jinja o lugar santo. En este rito suelen emplearse solo dos elementos o instrumentos: el temizuya, o estanque, o pileta, como queráis llamarlo, de agua de pequeñas o grandes dimensiones, más o menos ornamentado, y el saku, o cucharón o cazo de madera con un mango largo. La persona debe colocarse delante del temizuya. Luego, empleando el hisaku, debe tomar una porción equivalente a una cucharada de agua y verterla sobre la mano derecha y repetir el mismo proceso con la mano izquierda, y esto hará que ambas manos queden purificadas. A continuación, purificará su boca tomando agua que vierte sobre su mano derecha y de nuevo pondrá agua sobre su mano izquierda para limpiarla una vez más. Parece tedioso, pero no lo es. Es más coreografía que otra cosa. Las personas que utilizan el hisaku deben, después de culminar el rito, dejar que el agua que resta escurra por todo el mango del instrumento, hacia abajo, para colocarlo en el lugar correspondiente de nuevo. Esto es muy importante y normalmente se suele olvidar, yo el primero, que siempre me olvido de hacer este tipo de cosas. Como digo, esta última parte, en las ocasiones que he visitado templos en Japón, siempre se me olvida. Y es verdad, y en ocasiones me lío con las manos, empiezo por la mano que no es, tengo que volver a empezar, y ya te digo que es un jaleo, pero bueno, una vez hecho, está bien, y lo importante es la intención. Más que lo hagas bien o no, pues tampoco te van a suspender, ni te van a aprobar, ni te van a dar ningún premio. Como veréis, hay muchísima más información al respecto sobre el sintoísmo en importantes libros y webs en internet, pero aquí solo damos unos minutos para que os familiaricéis con esta religión o modelo de vida, que yo lo considero más como modelo de vida que como religión, aunque lo es. Sí que diré que uno de los aspectos más importantes de cómo el Shinto se fusionó perfectamente con cada instante de la vida del pueblo japonés reside en los pequeños detalles alejados de los grandes y vistosos y concurridos eventos que suelen producirse en otro tipo de religiones. Por ejemplo, agradecer a la tierra o al océano por lo que nos ofrece y por aquellas personas que lo trabajan diariamente. Y después de esas personas que trabajan eso, vienen las personas que preparan los alimentos que recogemos y a quienes están allí para compartirlos con todos nosotros. Ese tipo de agradecimiento me parece un detalle muy importante a tener en cuenta. Como digo, esas ofrendas y oraciones de agradecimiento, tanto por obtener alimentos como por causar el menor daño posible y al mismo tiempo proteger a los marineros o agricultores, es el sello determinante para comprender la filosofía japonesa. De ahí que luego, en el proceso de elaboración y cocinado de los alimentos, se procure respetar al máximo el producto natural, tocándolo y modificándolo lo menos posible para que conserve aspecto, textura, sabor y olor lo más parecido a cómo se encontró de manos de la naturaleza. Es tan profundo ese respeto que existe que tienen hasta su propia expresión usada cuando nos traen la comida, bien sea en tu hogar o en un restaurante, templo, donde sea que comas. La expresión itadakimasu se utiliza para dar gracias por la comida a las personas que la han elaborado, a las personas que la han recolectado, cazado, pescado, lo que sea, y a todos los que han hecho posible que esa comida llegue hasta ti. No hay que cometer el error de traducirlo o entenderlo como que aproveche, que es lo más común. Esta expresión también se utiliza, más que de esa forma de decirlo, es como una expresión de gratitud extensible, tanto a la persona que lo cocina, a la naturaleza, a todo. Así que entenderlo desde ese punto de vista.
Espero haberme explicado, que me he trabado un poco, pero bueno, no mucho. También están aquellos que no forman, aquellos en relación a los eventos y a las tradiciones, no a los alimentos. Esto hay que aclararlo porque lo he redactado, pero no está bien escrito. Que no forman parte de grandes festividades y suelen ser eventos más privados y generalmente van acompañados de la vida del creyente y de sus diferentes procesos de cambio y crecimiento individual. Estos son para mí los eventos más valiosos, pues nacen del interior y muestran un cambio que es medible en el exterior. No precisan de gran parafernalia, pero sí producen una evolución espiritual. Al igual que ocurre con otros ritos, en otras religiones, como en el caso de la católica, dentro del sintoísmo también se comienza a muy temprana edad con este proceso de iniciación involuntaria a la fe. Con buena intención, sí, y todo lo que queramos. Pero que debería producirse desde mi punto de vista una vez que el bebé, o ya hablemos con más propiedad, el niño, tenga ya cierto criterio y conocimiento, ya que eso impediría que la ceremonia en esa temprana edad sea, ¿cómo decirlo? Que no esté acorde a las creencias que pueda tener ese niño, sino a las que le están inculcando los padres. Así que si la pospones, darías la posibilidad a ese futuro adulto de escoger su creencia. Esto sé que es una opinión muy personal y puede que se malinterprete, espero que no sea así, pero es algo que considero que debería decirse y dicho está. Dicho esto, continuemos. Aún así, como digo, continuaré explicando ese primer encuentro entre recién nacido y esa rama de creencia que sigue siendo de mi agrado e interés, pese a que no esté totalmente de acuerdo con que se haga tan temprano. Pero bueno. Hatsue Miyamairi, también conocido como Omiyamairi, es la primera visita de un bebé a un santuario sintoísta, donde será presentado al dios. La visita puede programarse entre el día 30 y el 100 después del nacimiento sin tomar en cuenta el sexo del bebé. En esta ceremonia, que suele ser muy corta y solemne, tanto la madre como la abuela se vestirán con un kimono formal. El bebé lucirá también uno de un color estampado colorido, acuerdo al género del infante. El Hatsue Miyamairi tiene como objetivo principal agradecer a las deidades por un parto exitoso y por proteger tanto a la madre como al hijo. También al mismo tiempo es una forma de purificar al bebé y de solicitar al kami del santuario al que presentes las ofrendas la bendición e inclusión y aceptación de este nuevo miembro de la localidad. Todos los nobles propósitos son perfectos y eso me agrada, pues son muestras puras de agradecimiento y un inicio de lo que considero algo importantísimo, el sentimiento de comunidad, algo que normalmente se tiene muy apartado y que Japón es un pilar básico. El sentirte clave de la comunidad es algo buenísimo. Como es lógico, tras un primer contacto, el equivalente al bautismo, vamos a ir avanzando saltándonos el ritual del cristianismo, equivalente a la comunión, para llegar con suerte a la boda tras un noviazgo llenos de gratos recuerdos. Vamos avanzando. Las bodas en el sintoísmo se realizan en el templo o jinja. Suelen ser privadas, ya que solo acuden familiares cercanos y algunos amigos. Nada tiene que ver con las ceremonias multitudinarias de invitados, sino que se deja ese espacio destinado a la presencia simbólica de ancestros y antepasados. Ya habrá tiempo y oportunidad de otro tipo de celebraciones más a posteriori. Ahora es un momento de intimidad y de complicidad. La novia suele vestir de color blanco completamente con un kimono tradicional y el wataboshi, que es un tipo de capucha que cubre el impresionante y elaborado peinado llamado Shunno Kakushi, con el que la novia esconde, esta expresión me gusta, no la entiendo pero me gusta, en lo que se denomina los cuernos de los celos. El novio siempre viste un kimono tradicional de color negro. En este rito sintoísta
Tal como ocurre en otros, la ceremonia inicia con el ritual de purificación, al que en este caso se conoce como Subatsu, y donde la pareja intercambia el yuzu o rosario. He de decir que por la influencia de la religión católica, como ocurre en otros ámbitos, como la celebración de la Navidad o San Valentín, vemos que en este caso los novios adoptan cada vez con más frecuencia el acto de intercambiar alianzas, algo que no figura en las tradiciones originales sintoístas ni tiene mayor repercusión que la estética. Posteriormente, el sacerdote dice una oración y sella la unión de la pareja mediante el San San Kudo, o 9 tragos, que es la parte de la boda donde los novios toman sake ante las deidades y prometen tratar de lograr la felicidad suprema. Es algo que me llamó bastante la atención y que tiene un matiz interesante en su propuesta. Me gusta más esa promesa de mantenerlos unidos hasta que la muerte los separe. O sea, esa promesa de la búsqueda de la felicidad la veo más bonita y más sincera que hasta que la muerte los separe, que tiene como un matiz más oscuro. No sé, no me acaba de gustar tanto. Pues considero que la felicidad suprema aúna todo lo vivido en esta y en otras vidas. Pues ahora esas dos almas son una y una única esencia, en este plano y en cualquiera. Eso a mí me llena y me da muchísima alegría. Esto obviamente es una interpretación mía. Ya lo digo, que eso no creo que venga a ningún sitio, pero yo os la comento. Y que posiblemente nada tenga que ver con lo que quiera transmitirse en dicha ceremonia. Pero me gustaría daros mi opinión y así lo estoy haciendo. En esta parte del ritual, las miko o sacerdotisas entregan 3 pequeños vasos de sake sagrado conocido como omiki a los novios. Ellos deben beber en un orden específico desde el más pequeño al más grande. Se acercan el vaso a la boca 2 veces, pero solo beben en el tercer intento. Es decir, sería un total de 9 intentos y 3 tragos, siendo el tercero la representación del cielo, la tierra y del ser humano. Un simbolismo precioso se mire por donde se mire, y requiere de un control y de memoria increíbles. Yo posiblemente, ya te lo digo yo, que me liaría y bebería cuando no toca y la liaría pardísima, pero bueno, de ahí que no me case. Bueno, de ahí que no me case y el hecho de no tener novia pues tampoco ayuda, ¿eh? Casarte tú solo, bueno, a más a que tocas. A concluir este ritual, ambos novios, juntos o de manera individual, leerán sus votos a los familiares y amigos asistentes, para luego cerrar la ceremonia con unas palabras del sacerdote sintoísta. Esto, que es lo que se produce en la mayoría de las ceremonias religiosas de este tipo, incluso en las de corte civil, pudiendo sumarse a dicho discurso los apoderados, los padrinos, las madrinas. No es la peor parte de estas celebraciones, siempre y cuando no se prolonguen demasiado. Si hacemos aquí un concurso de monólogos, lo mismo se nos echa la hora de cenar y no hemos terminado. En el banquete, el protagonista es el novio. Curioso. Se realizan homenajes en su honor y se habla de sus cualidades y buenas acciones. Para esta parte de la celebración, la pareja puede cambiarse de ropa y vestirse de forma más occidental. Traje para él y vestido blanco para ella. Como digo, es un giro curioso, pues en Occidente, hasta donde solemos ver en el día normal de la boda, suele ser sinónimo del protagonismo por parte de la novia y por ende de su madre, etc. Cosa que ni considero que esté bien ni mal, son tradiciones simplemente, pero que en este caso recarga el peso sobre el novio, por lo menos es interesante. Continuando lo que llamaremos el curso de la vida, llegará en algún momento de esta misma en que las dos almas deban separarse por un instante, pues el tiempo humano no es el mismo a nivel espiritual, donde las energías aguardan breves instantes antes de reunirse nuevamente, que el plano físico. Esto, como habéis podido deducir, es una nueva opinión personal, pero bueno, para eso estoy aquí, si no haber contratado a un narrador y tirarlo. Si no, no tendría sentido que yo estuviese aquí. Ese momento de la muerte se celebra el Reisai, llamado también Nensai. Es uno de los ritos del sintoísmo donde se recuerda y se rinde homenaje al espíritu de un difunto.
algo que le doy más valor que al proceso del duelo o del descanso del cuerpo físico del difunto. Fijaos qué curioso que esté hablando de difuntos y la luz se mueve y se acentúa. Inquietante. Ese homenaje se lleva a cabo el primer, tercer y 10º año del fallecimiento de la persona, y el último Nensai se realizaría en el 50 aniversario de fallecimiento. Reconozco que grabando y documentándome para este vídeo aprendí muchísimas cosas que desconocía, y este homenaje prolongado en el tiempo me parece perfecto y conmovedor y altamente respetuoso. Prolonga esa armonía con el fallecido más allá del dolor que nos acompaña tras su pérdida, manteniéndolo vivo por el recuerdo más tiempo. En esta ceremonia es común ofrecer comida y vino, recitar plegarias sintoístas conocidas como Norito, y además se entrega una rama de sakaki que es sagrada y se decora con las conocidas tiras de papel o tamaguchi. Puede ser que esta parte no os interese mucho y no estéis del todo de acuerdo con ella, pero aquí estoy para sincerarme también con vosotros y ser lo más honesto. Así que voy a hablar de mi entierro, aunque sea de mal gusto, y pongo una posición incómoda a mi amigo al subir este vídeo. Pido disculpas, espero que lo entiendas y no sea para ti una parte muy mala o te cause algo, pero creo que es importante y estoy hablando desde el corazón y sin ningún tipo de filtro. Dicho esto, y a modo de paréntesis, simplemente mencionar que este tipo de tradición y de ritual me parece perfecto. Y yo sé que al no ser japonés ni sintoísta oficial, que sí soy de forma honorífica, esto está fuera de mi alcance y posiblemente de los deseos de familiares y amigos. Pero me gustaría dejar constancia de ello de esta forma, con un concepto de sepelio que también me remueve positivamente, que es el entierro verde, donde no existe la presencia de ataúd físico de madera ni sepulcro de pago constante, sino que se envuelve el cuerpo en un sudario con semillas de un árbol elegido. En mi caso, me gustaría un cerezo japonés, a ser posible. Y el cuerpo es enterrado en la naturaleza sin lápida, aportando vida y un lugar donde descansar en lugar de un frío cementerio. En fin, corriendo este estúpido velo, retomaré mi discurso y continuaré ese recorrido por el sintoísmo tras esta confesión tan personal que espero no os haya desagradado demasiado y que da ese matiz de humanidad y de cercanía y quizá un concepto que no conocíais, que es el cementerio verde o el entierro verde. Y como no es solo de ceremonias religiosas que afectan a los humanos viven los practicantes del Shinto, podemos encontrar un ejemplo en este tipo de tradición que os voy a contar ahora mismo. El Jichinsai, que es un rito para purificar el suelo en el que se van a iniciar las obras de ingeniería o arquitectura y que está dirigida a los kamis que se encargan de controlar la tierra. Como veréis, todo lo contrario de lo que puede ocurrir al remover cementerios indios y luego quejarse de que existen por ser gays. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Muevo muertos, construyo aquí donde lo debo, no pido perdón a los dioses. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Haber hecho las cosas bien. El objetivo es que con la bendición de las deidades el proyecto logre avanzar sin tropiezos, problemas y de la forma más segura posible, además de que la estructura no presente fallas ni errores después de culminada. También ayuda que la mano de obra, los materiales y los cerebros pensantes tras el proyecto estén alineados, sean eficaces, honestos y no se desvíen fondos para otras cosas dejando materiales cutres en su lugar. Y no miro a nadie ni digo nada, que luego todo se sabe. El rito se realiza antes de colocar los cimientos del proyecto y se le conoce como Shinchi-sai, y después del culminado por el mismo ritual tiene otro nombre, Ko-Shinchi-sai. Pues muy bien. Este rito termina tras algunos pasos que omití para agilitar este vídeo, porque es larguísimo tanto los pasos como el vídeo se está haciendo largo, espero que no.
Se termina, como digo, con una reverencia en agradecimiento y la entrega de más ofrendas de comida y bebida, para luego realizar el rito que despide al kami para su ascenso nuevamente al cielo. Otra fortaleza del sintoísmo reside en su adaptabilidad sin perder su esencia ni tradición básica. Esto mismo se puede extrapolar al pueblo japonés, pero centrándonos en la religión, esta capacidad de mantenerse viva en épocas modernas sin profanar su esencia les permite amoldarse a situaciones de la vida cotidiana, a situaciones sencillas y privadas, como bendecir una nueva propiedad, un vehículo, algún negocio, pero también en grandes festividades que agrupan a multitudes de personas, sean creyentes o no, cosa impensable en otros modelos religiosos que sean más cerrados o ortodoxos. Para ir concluyendo, pues ya te digo que no es una masterclass de religiones, mencionaré algunas fechas señaladas como importantes en el calendario sintoísta. Hatsumode, festividad para celebrar el año nuevo sintoísta y se conoce como la primera visita al santuario del año que está comenzando. Este rito se inicia en la noche vieja o en la noche del 31 de diciembre, que para mí que es lo mismo, aunque lo pongan aquí con dos palabras distintas, es lo mismo, cuando las personas hacen acto de presencia en el santuario para escuchar el Hoya no Kane o las campanadas de Año Nuevo. Aquí no se toman uvas, no ves bajar una bola de discoteca de ninguna forma, etc. Simplemente estás en silencio con la presencia de ancestros y dioses. Se extienden estas celebraciones por 2 semanas a partir de la Nochevieja y en ella se realiza la primera visita al santuario para hacer las primeras peticiones del año nuevo. Se entregan los amuletos del año anterior que son quemados en hogueras y se adquieren los nuevos. Esto reconozco que me lo tendría que apuntar, porque me costaría desprenderme de los amuletos y quemarlos. Es un apego innecesario por algo material y sobre todo sabiendo que su función es esa. También se toma lo que se conoce como toso, que es un sake medicinal que contiene algunas especias y que es elaborado para este tipo de fiestas. Se adquieren en santuarios y es conocido como omikuji. Estos omikuji son papeles de la fortuna que predicen la suerte para el año nuevo. Y hablando de este tipo de papeles, este tipo de predicciones, me recuerda a una anécdota en compañía de la primera conciencia durante la visita en 2008 a uno de los numerosos templos en Tokio, donde sacamos de una cajetilla de madera un palito que nos llevó a un compartimento con un papel, por supuesto en japonés, donde se nos comentaba algo sobre nuestro futuro, aunque no sé qué pone en dicho papel, que conservo con cariño, pero sigo sin saber lo que pone. Eso sin mencionar que con el tiempo lo que sí supe es que ese templo estaba destinado o dedicado a las parejas que iban a esperar un hijo. De ahí la presencia de tanta embarazada y esas risitas en silencio de las sacerdotisas, al vernos coger el papel juntos en el altar. En fin, cosas que pasan cuando no te informas de dónde vas antes de ir. Y fíjate que tuvimos templos para visitar y coger ese papel de la fortuna y lo cogimos en el templo de las embarazadas. Cosas de gordos. Me imagino. Bueno, continuando con el calendario, llegamos al 15 de enero con otro festival de purificación que tiene el fuego nuevamente como medio liberador de negatividad. Sagicho es el nombre de esta fiesta y consiste en apilar y quemar los adornos de pino de la fiesta de Año Nuevo que fueron colocados en los hogares. Vamos a ir avanzando y llegando a la primavera y con ella a la celebración de uno de los Sensubu o separación de estaciones, que en esta época recibe concretamente el nombre de Risum, que es un ritual que incluye comer sardinas, maki, que es un tipo de sushi enrollado, con verduras y pescado en su interior. Y también se suele arrojar granos de soja, concretamente de soja tostada, para espantar a los espíritus u ogros traviesos conocidos como onis. Eso a los niños les encanta y a los que tienen que recogerlo después, no, yo creo que no tanto. Vamos a dar otro salto hasta el 3 de marzo,
fecha en la cual se celebra el Hina Matsuri, o Festival de las Muñecas, un rito donde las muñecas de papel eran enviadas en un barco por las aguas del río, llevando con ellas los malos espíritus y las energías negativas. El agua, el fuego, la tierra son claves para purificar y liberar el cuerpo y la mente de esa parte negativa que absorbemos cada día. Voy a pegar un acelerón, pues hay muchísimas celebraciones y rituales y festejos en los 365 días del año a través de las 47 jurisdicciones territoriales que tiene Japón, que son bastantes, y que presentan en ocasiones eventos locales propios. Me encantaría, sinceramente, poder dedicar tanto más tiempo a este vídeo para contarlas todas, como dedicar un par de años de mi vida, como mínimo, a recorrer de punta a punta Japón, de templo en templo, de aldea en aldea y de rincón en rincón, empapándome de cada esencia de esta rica cultura y tradiciones, pero ambas cosas son imposibles, una por tiempo material y la otra por monetario. Así que de esta forma llegamos al 15 de noviembre, tras un verano, como digo, repleto de eventos, y un otoño que es ideal para la fotografía y degustar la gastronomía de esa época del año. Nos encontramos con el Sechi Go-san, traducido como 753, que es una festividad en la que los niños de 5 y las niñas de 3 o 7 años se llevan al altar de la localidad para orar por el futuro, para que este futuro esté lleno de salud y estabilidad. Un acto muy bonito, de verdad. Pero no penséis que es una celebración sin más, porque tiene su historia detrás. En las épocas antiguas, cuando aún la medicina no tenía grandes avances, muchos infantes fallecían antes de los 7 años. Por esta razón, el objetivo o finalidad de este rito del sintoísmo es orar por los niños que tienen esas edades para que crezcan sanos y fuertes y lleguen a una edad adulta con plena salud, además de agradecer a los dioses por favorecerlos al vivir con esa salud y tener un futuro próspero. Ahora queda más claro este motivo detrás y ese amor por la familia y la solicitud de ayuda a lo divino, junto con el hecho de reconocer que somos mortales y personas frágiles y vulnerables, que no pasa nada por reconocerlo. Bueno, pues hasta aquí llega este recorrido por el sintoísmo, que esperamos haya sido de vuestro agrado. Si tenéis más interés, os invito a profundizar tanto en esta religión como en cualquier otra de otra cultura, que os pueden ayudar de algún modo a encontrar vuestro lugar en el mundo. Que tengáis una vida plena. Namaste.